Bueno, muy buenas noches, bienvenidos al encuentro en línea. Vamos a comenzar el trabajo del día de hoy. Les voy a compartir la pantalla entonces de la plataforma para que retomemos estas evidencias de logística ya en esta etapa eh, de la fase de ejecución. Entonces les voy a compartir la pantalla de Territorium para que nos situemos en lo que estamos trabajando. Entonces se las comparto. Entonces estamos en la evidencia 13.1, que se llama Artículo Tecnologías de la Información y la Comunicación. ¿Sí? En el anuncio que les publiqué dice que a partir del lunes 4 de abril, o sea que comenzó el día de ayer, y hasta el viernes 8, nos vamos hasta el día viernes con esta evidencia. Damos inicio a nuestra evidencia de aprendizaje 13.1, artículo Tecnologías de la Información y la Comunicación, la cual se presentará de carácter individual. La ruta de acceso es contenido del curso, proyecto, fase ejecución, actividad de aprendizaje 13, evidencia 13,1. Deben estudiar el material de formación dispuesto para la evidencia y el día martes, o sea, el día de hoy a las 8 p.m., tenemos nuestra sesión en línea para brindar apoyo sobre esta evidencia. Listo. Entonces vamos a ingresar por contenido del curso. Proyecto. Fase ejecución. Actividad de aprendizaje 13. Y evidencia 13.1, artículos, tecnología de la información y la comunicación. Bueno, y nos aparece dar clic para ver la evidencia. Entonces la abrimos. Si en algún momento no se ve la pantalla, me avisan por favor para poder analizar qué puede suceder, ¿sí? Bueno, dice, con el trabajo realizado a lo largo de este programa de formación, se han fortalecido capacidades y habilidades para el análisis, por lo que en esta evidencia debe realizar un artículo sobre el comportamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, dentro de las operaciones logísticas de las cadenas de abastecimiento utilizadas por las empresas en Colombia en el presente año, partiendo del siguiente interrogante. ¿Cómo está Colombia en el tema de las TIC en los siguientes sectores? A. Vehículos. B. Seguridad. C. Servicios. D. Celulares. E. Hogar. F. Industria. Para lo anterior, consulte en Internet o en otras fuentes confiables artículos o noticias de actualidad sobre el tema. El artículo no debe tener más de 3 páginas. Importante que nos ciñamos a esta característica, máximo 3 páginas de contenido y cumplir con los siguientes aspectos. Bueno, entonces, relevante, vamos a elaborar un artículo. Cuando uno elabora un artículo es un documento escrito en el cual se busca que prime el pensamiento de ustedes, ¿cierto? O sea, uno hace lectura, por ejemplo, de las TICs aplicados en el tema de los celulares. Uno lee y a partir de lo que lee y el conocimiento que se tiene, en este caso sería sobre el uso de los celulares aplicado a las TICs, uno hace la reflexión y escribe con sus propias palabras el aporte que va a hacer dentro del artículo
a ese subtítulo que estaría tratando. Entonces, en este artículo lo importante es la voz de ustedes. Uno se apoya en otros autores, se apoya en otros textos, pero cuando yo voy a plasmar dentro del documento que estoy haciendo el artículo, lo importante es la voz de ustedes, o sea, su opinión, conocer su opinión al respecto, la redacción que tienen, la argumentación con respecto a eso que están aportando. Y eso daría pues un dato importante para poder evaluar la evidencia y darla por aprobada. Entonces, recomendado, muy importante que dentro del artículo prime la voz de ustedes, eso es fundamental. Pueden hacer citas de otros autores, citas textuales, saben que esas citas se cierran entre comillas, y ampliar esa información, pero sobre todo, vuelvo y le repito, que prime la voz de ustedes en el artículo que van a realizar. ¿Sí? Bueno, ese artículo que debe tener en su contenido, debe tener una introducción, esa introducción debe ser motivante, donde se atraiga y motive la curiosidad del lector, ofreciendo un panorama general de la clase de pensamiento u opinión que tiene como escritor. Cuerpo o desarrollo del tema. Aquí ya se empieza a desarrollar el análisis y la reflexión a través de argumentos. Además, se visualiza una posición justificada de las preguntas planteadas. Conclusión implica, entre otras cosas, darle a conocer al lector el punto cúspide de su reflexión u opinión sobre el comportamiento de las TIC en el desarrollo logístico utilizado por las empresas en Colombia en cuanto a las cadenas de abastecimiento. Referencias si se utilizan datos o citas de otros autores. Debe mencionar las fuentes de donde fueron obtenidos y referenciarlos aplicando normas APA. Nota: para cumplir con este propósito, debe tomar como referencia las consultas realizadas y leer el material de formación, plan de integración de la cadena de abastecimiento perteneciente a esta actividad de aprendizaje. Elabore el artículo en la herramienta de su preferencia y envíe el archivo al instructor a través de la plataforma virtual de aprendizaje. Bueno, entonces ya tenemos como un panorama de lo que nos está pidiendo la evidencia. Vamos a trabajar un artículo y dentro del artículo van a desarrollar estos títulos: la introducción, el cuerpo o desarrollo del tema y la conclusión. Y a lo último ponemos la bibliografía. Listo, eso es lo que nos pide. Vamos a ampliar con una presentación un poco más este tema de las TICs y lo que ha pasado en Colombia con ellas, a grosso modo. Entonces les voy a compartir la pantalla de una presentación. Voy a dejar de presentar esta de territorio y vamos para un documento que les tengo en PowerPoint. Listo. Voy a compartir este documento. Bueno, ahí debe aparecer en la pantalla. Entonces dice TICs, tecnologías de la información y la comunicación. Ya es un tema que en esta generación nos ha tocado bastante, ¿cierto? Ha tenido un auge y un desarrollo realmente vertiginoso en los últimos años, todo este tema de las TIC. Y nosotros somos partícipes de ello, ¿cierto? Somos partícipes desde el uso del computador, desde el uso de los celulares, desde el empleo de Internet como herramienta, desde esta misma formación virtual, cuando hacemos compras en línea, cuando utilizamos el correo electrónico, cuando empleamos las redes sociales, cuando hacemos uso del WhatsApp, de Instagram y todo lo que tenemos pues a nuestro alcance. Todo eso es TICS. Y vuelvo y le digo, pues hemos tenido mucho contacto con él
Entonces, por lo tanto, se nos hace muy familiar cuando nos habla de este tipo de tecnología, ¿cierto? Estamos inmersos en ella y cada vez las generaciones nacen más con ese chip incorporado. Uno de los capítulos que nos pide que tratemos dentro del artículo para reflexionar es las TICs en los vehículos colombianos. Lo más común que hemos tenido en los vehículos son los que han trabajado a gasolina y diésel, son los de un uso más prolongado en el tiempo, pero sabemos también que el alto grado de contaminación, sobre todo emisiones de CO2, son altamente perjudiciales, no solo para el medio ambiente, sino también para todos los seres vivientes que habitamos en este planeta. Entonces, ese es un llamado a que tiene que haber una evolución, ¿cierto? Y de ahí que ahora están muy presentes lo que son los vehículos eléctricos. Entonces, los vehículos eléctricos nos los venden como una tecnología limpia, ¿cierto? Y la venden como tecnología limpia porque no tiene emisiones de CO2 al medio ambiente, ¿cierto? Pero hay una pregunta que sale ahí. ¿Realmente los vehículos eléctricos es una tecnología limpia? Esta pregunta de reflexión nos lleva a esa ira más al trasfondo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuáles son las materias primas que se emplean para la fabricación de estos vehículos eléctricos? ¿Cierto? Estas plantas que fabrican los vehículos eléctricos, ¿cuánta contaminación pueden estar generando y enviando al medio ambiente durante la fabricación de estos vehículos? ¿Sí? Esas baterías que tienen estos vehículos eléctricos, ¿cuáles son los componentes? Y esos componentes, ¿qué implicaciones han tenido para su explotación y uso en este tipo de vehículos? ¿Sí? Entonces, esta pregunta nos invita a tener una reflexión más profunda con respecto a ellos. Si bien no se desconoce que es tecnología limpia por la forma como opera en comparación con los gasolina y los de diésel y el nivel de contaminación ambiental, también hay que trascender hacia los procesos de fabricación para saber realmente su impacto, teniendo toda la trazabilidad, cuál es realmente, ¿sí? Bueno, el papel de los microchips en la industria automotriz. Nosotros hemos escuchado que hay una crisis de microchips a nivel mundial, ¿sí? Esto debido a la pandemia. Debido a la pandemia hubo empresas que cerraron, especialmente en China y Japón, y eran los principales productores de microchips, ¿sí? Y con eso ha habido un desabastecimiento a nivel mundial. Y hemos escuchado que la cantidad de vehículos que van a salir al mercado no han podido estar a la oferta normalmente por la falta de este componente, ¿cierto? Una de las preguntas que salen ahí, ¿cuándo terminará las crisis de los microchips? ¿Cierto? Esa crisis se estipula que terminará a principios de 2023, ¿cierto? Y apenas vamos en el primer trimestre del 2022, o sea que siempre falta un buen trecho por andar para solucionar esa temática. Bueno, otro de lo que vienen los vehículos son los vehículos autónomos, vehículos que se manejan, podemos decir que solos, es realmente la computadora la que toma el control de estos vehículos y han estado en proceso de perfeccionamiento, ¿cierto? Montarse uno en el vehículo y sea él el que nos lleve de acuerdo al destino que se requiera. Lógicamente los países más desarrollados han tenido experiencias ya en este tipo de vehículos y en Colombia podemos decir que nos falta bastante para poder implementar este tipo de tecnología. No solo por la infraestructura de las carreteras, sino por las condiciones que requieren dentro de la conducción
eh, en las ciudades como las nuestras, ¿cierto? Donde vemos que se cometen a veces muchas imprudencias, donde también no se conservan los carriles adecuadamente, donde las normas de tránsito son muchas veces infringidas. Entonces sí hay que ir madurando mucho en este tema para poder llegar a apropiarnos de los vehículos autónomos. Todavía están en proceso de desarrollo, pero ya han habido pruebas significativas a nivel mundial. Y en Colombia realmente nos falta demasiado para poder llegar a ese tipo de tecnología, ¿cierto? El otro de los títulos a desarrollar dentro del artículo que van a elaborar es las TICs en la seguridad. El tema de protección de datos. Muchas veces uno ve que a través de Internet hay desfalcos bancarios, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la seguridad de los datos? ¿Cuál es la innovación que tienen las diferentes empresas que venden por Internet para que se protejan los datos del consumidor, para que los datos de las tarjetas de débito, tarjetas de crédito, de las cuentas de los usuarios no vayan a ser vulneradas? Por ejemplo, en Bancolombia eh, se genera lo que se llama clave dinámica. Yo creo que es un gran avance en el tema de seguridad, porque esa clave dinámica aproximadamente creo que es cada 20 o 30 segundos, va cambiando y es una clave de 6 dígitos numéricos. Entonces, adivinar esos dígitos numéricos pues es complicado a esa velocidad que cambia, y cada transacción debes de tener una clave dinámica que solo llega al celular matriculado por la persona pues que tiene los datos eh, pertenecientes a la entidad bancaria, ¿sí? O más específicamente a los productos que tiene con esa entidad bancaria, ¿cierto? En la protección de ataques en Internet, lo que se conoce como ciberseguridad. Muchas veces las páginas de gobierno son atacadas. Si no estoy mal, hace pocos meses se atacó la página del INVIMA y eso genera pues unos trastornos. Entonces, ¿cómo hacer el blindaje de esas páginas para que estas personas pues que irrumpen de manera ilegal en ellas para crear un daño, pues realmente no salgan afectadas? Todo eso hace parte del aporte que ustedes van a consultar en la parte de seguridad en Internet, ¿cierto? La seguridad en TIC que se puede analizar, la seguridad en la red, la seguridad en los dispositivos, la ciberseguridad y la seguridad en la nube. 4 elementos que pueden desarrollar en el artículo para el aporte de la seguridad en las TICs, ¿sí? Recuerden que si tienen alguna observación, algún aporte adicional o alguna duda, pues lo pueden presentar mientras se va desarrollando la intervención, ¿cierto? TIC en servicios. Bueno, en el tema de los servicios, es un mercado que ha crecido bastante, diría yo. No solo por el auge de las tecnologías de la información y la comunicación, sino también porque se han creado nuevas fuentes de trabajo, de prestación de servicios, por ejemplo. Lo que se está haciendo aquí en educación es una aplicación de TIC en servicios y todo este manejo de la plataforma virtual. Hemos visto pues que ha tenido un desarrollo y seguramente fue jalonado por este tema de la pandemia. Vemos que en la pandemia, como se necesitaba hacer un confinamiento, entonces se optó por la formación virtual como un elemento fundamental para poder continuar adelante con las diferentes formaciones. Y eso nos ayudó de una u otra forma a madurar en varios aspectos sobre el uso de las plataformas. También vemos cómo las personas se apropiaron más del trabajo en casa, ¿cierto?
Generalmente estamos acostumbrados a que el trabajo se tiene que realizar solamente de forma física en las oficinas. Ya nos hemos desligado más de eso, ya la persona tiene más autonomía en la parte laboral y ya la oficina no tiene que ser en el trabajo, la oficina es donde esté, inclusive el mismo celular se convierte en una oficina andante, donde esté la persona desde su celular puede hacer varias operaciones relacionadas con la organización, operaciones contables, comunicación con los clientes, procesos de ventas, presentación de portafolios, reuniones con los clientes, ¿cierto? Entonces nos abre como un universo de posibilidades en este tema de las TICs en servicios. Un ejemplo, pues, que se da aquí, la reserva y préstamo de equipos, la reserva de aulas, solo docentes y administrativos, o sea, estos son elementos de las TIC en servicios aplicadas en educación, asesoría en el uso de recursos TICs, asesoría en conectividad y soporte en aulas. Bueno, entonces un panorama muy amplio también para analizar dentro del artículo. TIC en celulares, un elemento muy propio, ¿cierto? La pregunta ahora sería es, ¿qué persona no tiene un celular, ¿cierto? Hablando de jóvenes, pues, y edades mayores. Diría que se contarían muchas veces en los dedos de las manos qué persona de la casa no tendría el uso de un celular. Es muy, es muy fundamental en el día de hoy, ¿cierto? Los celulares vemos pues el dinamismo que tienen, no se trata solo de llamadas telefónicas. El celular dio un paso más allá y es una computadora que tiene cada uno de forma personal, ¿cierto? Desde el celular se puede hacer un sinnúmero de tareas, muchas veces pues no imaginadas, pero que ahora son una realidad. Las transacciones financieras, los encuentros en línea, las compras en Internet, el tema de la domótica, que es ese manejo de las casas a través del celular, desde donde el celular de forma remota puede dar órdenes para que se cierre una puerta, para que se abra, para que se prenda un bombillo, para que prenda una cafetera, etcétera. Entonces es una herramienta realmente muy valiosa en el día de hoy, ¿cierto? Y en Colombia somos aproximadamente 51 millones de personas y el número de móviles que hay en Colombia es de 60,83 millones, o sea que hay más eh, celulares que personas en Colombia, ¿cierto? Hemos tenido pues un gran auge en este tema de los celulares. El teletrabajo es algo que ya no solamente sucede con los computadores portátiles. Un smartphone puede ser hoy día la oficina de cualquier trabajador. Una realidad pues que tenemos que sacarle provecho. Otro elemento que se va a analizar es TIC en el hogar. Ahí podemos hacer énfasis, por ejemplo, la conectividad en los hogares colombianos. Colombia aumentó las conexiones. Hemos visto que cada vez se aumentan pues más las redes, van creciendo, al igual que las tecnologías. Hoy estamos en tecnología 4G y ya estamos hablando de la tecnología 5G, la tecnología de quinta generación, donde cada vez el Internet es más veloz y se tiene más calidad en la reproducción. Por ejemplo, en YouTube que son videos que cargan significativamente o demandan una buena cantidad de datos, cada vez es más rápida la reproducción. Anteriormente se quedaba más, por decirlo coloquialmente, pegada a las reproducciones. Entonces uno ponía a rodar un video y por ahí 3 o 4 veces se interrumpía mientras era capaz de cargar.
Ahora pues con la velocidad que tenemos de internet, ese video corre más rápido, ¿sí? Bueno, el Ministerio de las TIC en Colombia dice que está cerca de la meta del 70% de los hogares conectados para 2022. Cada vez llegamos pues a zonas rurales donde la población con menos capacidades eh, sigue teniendo acceso a las redes. Todavía pues nos toca mejorar, pero ya se han dado unos pasos significativos en la conquista de esta temática, ¿sí? Bueno, las TIC en la industria, vemos en la industria cómo se adaptan software, ¿cierto? Entonces, ¿qué software tenemos? Software de inventarios, software de nómina, de facturación, de fabricación, de distribución, de ruteo, de exportación. Nosotros en logística, por ejemplo, el de inventarios, eh, el tema del WMS que uno lo escucha por ahí, el Warehouse Management System, entonces nos ayuda con todo el tema de almacenamiento en la bodega, de la localización, de procesos de picking y packing, procesos de despacho, etcétera. Todo eso son software apropiados en la empresa, en este caso en la logística, ¿cierto? El tema del ruteo, nosotros también somos familiarizados ya con, con los GPS, ¿cierto? Geographic Position System, sistemas de posicionamiento geográfico, de posicionamiento global, donde podemos establecer cuáles son las rutas. Inclusive tenemos ya a la mano el Waze, por ejemplo, que eso antes valía mucho dinero conseguir un software, ahora es solo descargar esa aplicación de internet y tenemos a la mano algo que nos sirve para poder hacer el establecimiento de rutas. El monitoreo en línea de cuál es el trayecto de los vehículos, también hoy en día lo podemos hacer desde el celular, ¿cierto? Y la industria, lógicamente, tiene programas específicos para eso, porque ya son más macros. Pero como ven, cada vez están más en las manos de nosotros para poderlo controlar. Robotización en las empresas. Vemos las empresas como cada vez son más robotizadas, especialmente en el área automotriz, todo ese proceso de ensamblaje, de soldaduras, de la parte electrónica, son robots los que hacen todas esas operaciones repetitivas, ¿cierto? Funcionando 24/7 todos los días del año, no se cansan, ¿cierto? Son máquinas y máquinas hechas para aumentar la productividad. Entonces hay que analizar también ese tema de la robótica en la industria, qué aporte tenemos de ella y lo consolidamos dentro del artículo, ¿cierto? Todo el tema de ventas por Internet de las empresas. Las empresas ya tienen plataformas para las ventas a través de Internet. Anteriormente no se veía eso, pero hoy en día es algo común. Eso ha aumentado la cantidad de ventas a nivel organizacional, ¿cierto? Y el tema del trabajo virtual que ya se los mencionaba. Entonces, tenemos varios elementos de análisis muy importantes para este artículo de las TICs, que es realmente pues apasionante y espero que hagan un trabajo muy bueno, sobre todo para ustedes, para que se apropie más de este tipo de tecnologías que están a la vanguardia hoy y seguramente en los años futuros tendrán también ese protagonismo y cada vez mayor en los anhelos que tiene el ser humano por seguir avanzando. Entonces, los invito a que hagan un trabajo muy personalizado, donde vuelvo y les digo que prime la voz de ustedes y que aprendan pues lo suficiente sobre este tema que me parece verdaderamente apasionante. Bueno, entonces gracias pues por la atención prestada. Es un tema que se presta para trabajarlo de una forma amena y espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, con gusto la respondemos o si no, entonces les agradezco la asistencia y nos estamos comunicando. Muchas gracias. Profe, bueno, muchas gracias. Ok, con Este mucho gusto. horario ya está que como que no codifica lo que está escuchando.
Sí, pesado ya. Sí, profe, esa es la verdad. Ah, bueno, para adelante. Ahí les queda la grabación también. Ok. Listo, gracias, profe. Dios le Bueno, bendiga. igualmente, buenas noches y que descansen. Feliz noche. Hasta luego. Buenas noches, profe. Ok, gracias.